Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un video sobre la configuración interna del mesencéfalo y de sus lesiones. Primero vamos a dividir al mesencéfalo en tres porciones: el tectum o techo, el tegmentum o tegmento y el crus cerebri o base o pie. El techo o lámina cuadrigémina tiene dos tipos de colículos, que son el colículo superior y el colículo inferior. El superior está relacionado a la visión y el inferior a la audición. En el tegmento vamos a tener vías ascendentes y descendentes, mientras que en la base van a ser principalmente vías descendentes relacionadas con el movimiento voluntario. Y la suma de estas dos porciones van a dar lugar al pedúnculo cerebral, que no es lo mismo que los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres y van a conectar al tronco encefálico con el cerebelo, mientras que el pedúnculo cerebral solo va a estar en el mesencéfalo y va a ser la suma del tegmento más la base. En esta imagen vamos a ver dos cortes, uno a nivel del colículo superior y otro a nivel del colículo inferior. También en esta imagen vemos esos dos cortes que vamos a ver en todo el video. Vamos a comenzar con un corte a nivel del colículo inferior, donde vemos de naranja a la base y de azul a los colículos inferiores. Comenzando con la base, de medial a lateral vamos a tener a los fascículos frontopontinos, córtico-espinales y temporo-occipito parieto pontinos. Es decir, vamos a tener fascículos córtico pontinos y córtico espinales, que van a estar en relación con el movimiento voluntario. Ahora vamos a pasar al tegmentum. Vamos a comenzar con los leminiscos, que son de color rosado y son cuatro. De posterior a anterior tenemos al leminisco lateral, al leminisco espinal y al leminisco trigeminal. Y por último al medial. Vamos a repasar rápidamente sus funciones. El leminisco lateral se va a relacionar con el colículo inferior y va a llevar información de la audición. Mientras que el espinal y el trigeminal van a hacer lo mismo, pero de diferentes regiones. El espinal va a llevar información de dolor, es decir, de nocicepción, y de calor y de frío, es decir, térmico, pero del cuerpo, del cuello para abajo. Mientras que el trigeminal va a ser lo mismo, pero del rostro. El leminisco medial, por otro lado, va a cumplir tres funciones, que van a ser la de transmitir la información de tacto fino, vibración y de propiocepción, es decir, sentido de posición. Ahora pasemos a una estructura más anterior, que es la substancia nigra. La substancia nigra tiene dos pars, la pars compacta y la pars reticularis. La pars compacta produce dopamina y la pars reticularis produce GABA. La substancia negra está en relación con la iniciación y la coordinación del movimiento. Ahora vamos a pasar a estructuras más mediales en el tegmentum. De posterior a anterior tenemos a estos dos núcleos que se encuentran relacionados con la modulación del dolor, que son el locus coeruleus y al núcleo del RAFI. Anterior a estos tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino, que principalmente va a tener información de la propiocepción de los músculos de la masticación, es decir, principalmente del macetero. Después tenemos a este fascículo, que es el fascículo longitudinal medial, que ya hemos hablado en anteriores videos, que es principalmente la comunicación de tres pares, entre el tercero, cuarto y sexto. Es decir, va a estar en relación a la coordinación del movimiento ocular. Ahora vamos a pasar a estos dos núcleos, a estos tractos, que son el tracto tecto
espinal y al rubro espinal. Al rubro espinal ya lo conocemos bien y principalmente se encarga de la coordinación del movimiento y de la marcha. Principalmente su función está en los músculos flexores, mientras que el tracto tectoespinal trata de llevar la información auditiva y visual a los músculos oculares y del cuello. Principalmente, por ejemplo, cuando vemos un avión, nos va a ayudar a seguir el movimiento del avión con el cuello. Y cuando alguien nos habla desde atrás, nos va a ayudar a girar cuando nos habla. Entonces va a ayudarnos en la audición y en la visión junto con el movimiento del cuello y de los ojos. Después tenemos a este núcleo que es muy importante, que es el núcleo del cuarto par craneal, es decir, del troclear. Este núcleo va a ser importante porque sus fibras van a ser las únicas que van a emerger desde la cara posterior del tronco encefálico y se van a entrecruzar, porque son las únicas que hacen eso. Después vamos a ver a esta estructura que, bueno, de celeste vamos a tener al acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio, como podemos ver en esta imagen, va a comunicar al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y alrededor del acueducto de Silvio tenemos a la substancia gris periacueductal, que es todo esto, que vendría a ser todo esto. Tiene una función muy importante, que es principalmente en la inhibición del dolor. Ahora vamos a pasar a una estructura que se encuentra más anterior, que es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Esta decusación es porque estos pedúnculos se van a dirigir a los núcleos rojos y también al tálamo. Y así terminamos con este corte. Ahora vamos a pasar al corte a nivel del colículo superior. La importancia del corte a nivel del colículo superior es que va a tener más relevancia en las patologías, en los síndromes, en especial por el tercer par. Vamos a comenzar viendo, bueno, repasando las estructuras que ya hemos visto. Los frontopontinos, corticoespinales, temporo-occipito-parieto-pontinos. Vemos a la pars compacta, pars reticularis. Y aquí vamos a tener solo tres leminiscos. Vamos a tener a los leminiscos espinal, trigeminal y medial. Recordando que el lateral ya no va a estar en esta porción porque va a terminar en el colículo inferior. Después aquí tenemos a nuestros colículos superiores. Y aquí vamos a ver estructuras que se repiten, como en esta, que vemos al locus coeruleus. Y aquí vamos a tener dos estructuras nuevas, que van a ser dos núcleos nuevos. El núcleo del tercer par craneal, que vendría a ser el óculo motor. Y tenemos de color verde al núcleo de Edinger Westphal. Al núcleo de Edinger Westphal. El núcleo oculomotor sabemos que va a estar en relación con los músculos oculares menos el oblicuo superior y el recto lateral. Entonces va a ser en relación a la motilidad ocular. Y el de Edinger-Westphal va a estar en relación a la función parasimpática a nivel del músculo constrictor de la pupila. Músculo constrictor de la pupila. Es decir, va a causar miosis. Ambos van a formar parte del nervio oculomotor en esta posición. Y después vamos a tener de nuevo al fascículo longitudinal medial, que sabemos que tiene una función en la conexión del tercer, cuarto y sexto par craneal.
Y tenemos a una estructura que ya hemos visto muchas veces, que es el núcleo rojo. Algo importante es que a este nivel vamos a tener dos decusaciones, una ventral y una dorsal. La dorsal es la decusación tegmental dorsal y la decusación tegmental ventral. Y vamos a tener una estructura que es muy importante por su correlación clínica, que es la área pretectal, que su principal función va a ser en el reflejo pupilar y en el reflejo de acomodación. Y ahora vamos a pasar a los síndromes. Vamos a ver principalmente tres y vamos a empezar con el síndrome de Benedict. Bueno, en el síndrome de Benedict vamos a tener daño de tres estructuras: del tercer par craneal, del menisco medial y del núcleo rojo. Cuando tenemos una alteración del tercer par craneal, vamos a tener una parálisis de este par ipsilateral. Y vamos a tener tres cosas: diplopía, vamos a tener una mirada inferolateral y por último una ptosis, es decir, caída del párpado. Siempre tomando en cuenta que la ptosis va a ser bilateral, porque solo hay un núcleo que se va a encargar del elevador del párpado. Entonces, la ptosis va a ser bilateral y la diplopía y la mirada infralateral va a ser por lo siguiente. Sabemos que hay dos músculos para la motilidad del ojo que no son inervados por el tercer par craneal, que son el lateral, el recto lateral y el oblicuo superior. El oblicuo superior va a ser por el troclear y el lateral por el abducens. Entonces vamos a tener esta mirada infralateral y junto con una diplopía, es decir, mirada doble. Y esto va a ser porque el ojo afectado va a tener midriasis. Porque va a haber un mal funcionamiento del núcleo de Edinger-Westphal. Entonces vamos a tener esas tres cosas en la parálisis del tercer par craneal. Ahora, hablando del menisco medial, vamos a tener una pérdida neurosensitiva contralateral, porque sabemos que tiene tres funciones que ya hemos visto anteriormente: el tacto fino, la vibración y la propiocepción. Cuando hablamos de la alteración del núcleo rojo, hablamos de algo muy específico, que es el temblor de Holmes o temblor rubral o mesencefálico, que se basa en dos cosas principalmente: un temblor en reposo, es decir, sin hacer ningún tipo de contracción, y va a ser lento, de baja frecuencia, va a ser menor a 4.5 Hz. Y también se puede acompañar de un temblor postural. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros levantamos las manos puede existir este temblor, pero este no va a ser necesario para su diagnóstico y nos puede hacer confundir con la enfermedad de Parkinson. Entonces, en eso se basa el temblor de Holmes. Ahora vamos a ver otro síndrome, que es el síndrome de Weber, donde vamos a tener algo que ya hemos visto en el síndrome anterior, que va a ser una parálisis del tercer par craneal, junto con una alteración de los tractos descendentes, es decir, de la base. Y por eso vamos a tener dos posibles patologías, que va a ser una hemiplegia o una hemiparesia, es decir, pérdida total del movimiento o debilidad del movimiento. Y ambas van a ser contralaterales, porque sabemos que hay decusación de estas fibras. Entonces, en eso se basa el síndrome de Weber. Ahora hablamos del síndrome de Palinat, que es muy interesante porque vamos a tener afectación de tres cosas: del colículo superior, del área pretectal y del fascículo longitudinal medial.
La alteración del colículo superior y del fascículo longitudinal medial nos va a dar lugar a una limitación de la mirada hacia arriba. Es decir, que el paciente no va a poder mirar hacia arriba. También puede haber una alteración de la limitación de la mirada hacia abajo. Hacia abajo. Pero esto es mucho menos común. Más común es la limitación de la mirada hacia arriba. Y por una afectación del área pretectal vamos a tener algo muy característico que va a ser algo que se llama la pseudopupila de Argyll-Robertson. ¿En qué consiste esta pupila? Es que tenemos una afectación principalmente en el músculo constrictor pupilar. Observamos como en el reflejo pupilar no vamos a tener este movimiento, no vamos a tener esta contracción. Pero algo característico es que sí la vamos a tener en el reflejo de acomodación. Y esto sucede por dos cosas. Porque la área pretectal es la área principal que se ocupa del reflejo pupilar. Mientras que en el reflejo de acomodación el área pupilar también tiene una función, pero no es la principal. También hay otras fibras ventrales que también van a poder hacer este reflejo de acomodación. Y por eso solo vamos a tener una alteración en el reflejo pupilar. Y a esto se le llama pseudopupila de Argyll-Robertson. Y es pseudo porque este síndrome no es la principal causa de esta pupila, sino es la sífilis terciaria, la principal causa de la pupila de Argyll-Robertson. Por eso se le llama pseudopupila en este síndrome. Y hay algo importante, que este síndrome también puede ser acompañado de hidrocefalia, es decir, acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y lo más probable es que esta hidrocefalia sea por un tumor, principalmente un pinealoma. Entonces, si hay hidrocefalia junto con estos dos síntomas, una pseudopupila y una limitación de la mirada hacia arriba, probablemente sea por un pinealoma. Y algo importante que tengo que añadir es que todos estos síndromes son por una afectación de ramas importantes, que son las ramas de la arteria cerebral posterior. Y así termino este video de mesencéfalo.